Bienvenidos al Club Dalroy. Soy Santiago Ubel y me acompaña como siempre el querido señor Javier Rubio. Hola a todos. Y tenemos con nosotros hoy, tenemos la suerte de contar con el profesor Juan Serrano Vicente, que es también el director de la Escuela de Liderazgo Universitario de la Universidad Francisco de Vitoria, pero que sobre todo es un gran amigo y comparte con nosotros la dificilísima tarea y la misión de la paternidad, que es de lo que hemos venido a hablar hoy. Así que nos ponemos con ello. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Yo la primera cuestión que quiero plantear sobre este tema es algo que me ha pasado, que os ha pasado a vosotros. Los tres tenemos hijos pequeños además, somos bastante novatos en esto, pero lo he visto en otros amigos también, que en el momento de ser padres parece que los hombres al menos tenemos la necesidad de hablar sobre esto, hablar de la paternidad. Entonces, bueno, no sé qué os parece esta cuestión y por qué creéis que tenemos esta necesidad. Esto lo abro a los dos, a Juan y a Javier. Sí. A ver, muchas veces nos centramos mucho en las conversaciones en hablar sobre nuestros hijos y sobre que si duermen, que si no duermen, que si comen, que si no comen, que si pues eso, están con buena salud o no están con buena salud. Pero luego en el día a día lo que descubrimos son muchas dificultades, muchos problemas, muchas complicaciones de gestión. De hecho, esta semana, por ejemplo, hablaba yo con mi mujer Natalia, que todo el mundo te dice tenéis que seguir cuidando vuestra vida matrimonial y tenéis que intentar hacer planes juntos y tenéis que intentar pues eso, mantener viva la llama del amor como en vuestro noviazgo y demás. Pero luego, claro, te encuentras con la realidad, que es que pues tienes que cuidar a tus niños, tienes que acostarles, tienes que darles de cenar, tienes que bañarlos y que no es fácil. Obviamente no se trata de hacer una vida paralela, pero que tampoco es fácil gestionar las dos cosas, gestionar a veces tu papel como marido y gestionar tu papel como padre. Y luego aparte otro tema también, que a lo mejor estamos abriendo melones que después vamos a ir teniendo que recuperar, pero otro tema también es la exigencia y la responsabilidad que supone la paternidad cristiana, con todos los retos que esto supone de pues eso, el misterio de que tus hijos no solamente son tus hijos y no son principalmente tus hijos, sino que son los hijos de Dios y que son personas humanas y que tú ahí pues eres, por un lado, el mismo representante de Dios para ellos, o uno de los primeros representantes de Dios para ellos, pero por otro lado pues también eres un instrumento de la gracia, y esto es una responsabilidad enorme. O sea, yo creo que la paternidad, al menos la primera paternidad, aunque en mi caso no fue exactamente así, supone un entrar en crisis. La cristiana y la no cristiana, ¿eh? O sea, la cristiana, pues quizá en otro sentido, de un modo más agudo, por la conciencia y la responsabilidad de que lo que tienes no es tuyo, ¿no? Una conciencia mucho más aguda. Pero la paternidad en sí misma es crisis, porque de repente todos tus planes ya no existen, ¿no? Todos tus planes ya no son tuyos, y entonces hay como un tiempo que puede ser muy largo de resistencia a adecuar tu vida a la necesidad de otro, ¿no? El matrimonio, yo creo que sobre todo cuando el noviazgo ha sido bueno y se ha vivido bien, y el matrimonio es esperado y deseado, y uno se va a vivir con su mujer, ¿no? Pues es muy dulce. Es verdad que también hay algunas pequeñas crisis, porque se hacen las cosas de modo distinto, pero la paternidad, o sea, en mi experiencia es una crisis enorme. No sé si esto es abrir otro melón, como decía Javier, y no sé si hablaremos después de esto, pero las nuevas bajas de paternidad para los hombres son absolutamente desastrosas, y esto es políticamente incorrecto, pero es un desastre. Bueno, y yo creo que esta crisis, que es muy educadora, muy educativa, muy bueno, no, o sea, si uno se va dejando hacer, aprende a renunciar a sí mismo, para encontrarse a sí mismo renunciando, por otro lado, pero como que uno aprende a dejar sus planes. Entonces, en este sentido, cuando uno está en crisis y la contraparte femenina está en otra crisis que es distinta, aunque se compartan muchas cosas,
Yo creo que uno busca a otros que están en el mismo proceso de crisis para muchas cosas, para reafirmarse, para ver que los demás están pasando lo mismo y que yo no soy un bicho raro, para darse cuenta de que todo el mundo experimenta resistencias, pero también para compartir pues gracias que uno recibe o momentos especiales en los que uno ve que la renuncia no es una privación de libertad, sino todo lo contrario, ¿no? Y uno necesita contarlo y que se lo cuenten y compartirlo con otros. Entonces yo tengo esa necesidad. Yo tengo esa necesidad también para ser buen padre, ¿no? O para ser el padre que se me pide que sea. Joder, ahora que estás hablando, Juan, de la crisis, que yo me la he olvidado, en parte la crisis del primer hijo, pero recordando ahora me vienen a la cabeza imágenes absolutamente locas y desquiciadas en mi casa, que soy un hijo de una familia numerosa de 9. O sea, que esto lo he visto como eran mis padres, tal, pero a la hora de yo ser padre parece que no tenía ni idea, ni perra idea, de lo que tenía que hacer. De cambiar, no sé, o sea, no solamente de cambiar pañales, que ya había cambiado pañales a mis hermanos, algún pañal, no tampoco tanto, porque yo, pero es verdad que lo había visto continuamente, pero luego era ay, ¿qué le pasa a la niña? ¿Qué no sé, no sé cuánto? Y nos volvemos locos y hacemos, bueno, en fin, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Que estamos estresados, de golpe no dormimos y, oh, madre mía, no estoy durmiendo mis 8 horas, tal, ¿no? Y eso acaba, nada, volcando, no sé, derramando, ¿no? Desparramándolo todo. Pero no pasa nada, o sea, es parte, ahora lo recuerdo con muchísimo cariño y ánimo a los que sois padres por primera vez porque nada, bienvenidos a esto es otra cosa. Sí, o sea, yo creo que la crisis tiene que ver con que de repente tienes un montón de deberes sumados, pero yo creo que principalmente no tiene que ver con los deberes, sino con que por más que uno que ya tuviera relativamente responsabilidades laborales grandes o algún cargo o alguna cosa, de repente uno se hace adulto, ¿no? O sea, como que de repente la responsabilidad te viene impuesta por alguien absolutamente indigente que está delante de ti y que depende completamente de ti, ¿no? Y eso nunca había sucedido. Por eso yo, y esto, digo, se dice mucho y se puede discutir, pero cuando los señores curas hablan de, excepto alguno que conocemos que lo es, hablan de paternidad, o sea, hay algunas cosas que no entienden, porque esto que decía Santi, o sea, uno lo puede entender racionalmente o lógicamente, pero lo que te pasa, ¿no? Eso que nuestros padres nos decían, ya verás cuando tú seas padre, ¿no? Te decías, pero si ya está, ¿no? Esto que decías antes ahora. Entonces, yo lo he visto en mi casa, yo lo he visto en mis amigos, yo he visto... Y sin embargo, cuando eres padre, no por las cosas que tienes que hacer, no por los malabarismos que tienes que hacer para estar igual en el trabajo y además tal, y llevar a los niños y no sé qué, y no descuidar a tu mujer, que ojalá no haya que mantener la llama del noviazgo viva, como decía Javier, ojalá no sea eso. Pero, no, o sea, yo creo que no es principalmente por las cosas, es por un cambio de estado que te sobreviene de un modo absolutamente radical. O sea, creo que es un punto de inflexión de los más reconocibles en el tiempo, ¿no? Porque hay otros cambios que duran 3 años, 4 años, yo qué sé. Pero la paternidad es una cosa, ¿no? Sí, yo además creo que vivimos en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar, en el sentido de que las decisiones que estamos acostumbrados a tomar durante nuestra juventud son relativamente escasas y relativamente sin importancia. Quiero decir, a lo mejor la decisión más importante que hemos tenido que tomar es qué carrera escoger, que sí es importante, y luego si casarnos o no casarnos, que hoy en día tampoco es que parezca que sea una condición necesaria para ser padre, ¿no? En la mayoría de los casos la toman nuestras mujeres, no nosotros. Efectivamente, dicho sea de paso. O la suegra, en mi caso. Y luego la carrera, pues muchas veces es más una cuestión a veces de familia, o es una cuestión de que tampoco nos lo hemos pensado demasiado. De hecho, también eso es otro tema que a lo mejor tenemos que tocar algún día, ¿no? El tema de la crisis de toma de decisión, de qué carrera empezar, de qué significa la universidad hoy en día y demás. Pero claro, cuando de pronto te encuentras que eres padre y que tienes que empezar a tomar decisiones y a gestionar cosas que nunca antes habías tenido que gestionar y que ya no solamente te implican a ti, sino que implican a otras personas y que esas personas, me decía mi cuñado, uno de mis cuñados, que
el gran éxito del primer mes como padre es, de una forma muy clara y muy reconocible, es que tu hijo ha sobrevivido. Sí, completamente. O sea, te encuentras diciendo, he sido No padre se ha un muerto. mes y no se ha muerto, o sea, sigue vivo, ¿no? Que es la experiencia contraria que hemos tenido, pues eso, con el pez que tuvimos con 8 años, o con la planta que intenté cuidar, el aguacate ese que intenté cuidar cuando estaba en el cole y que se me murió a los 3 meses. Y poco a poco te vas dando cuenta de que tienes que tomar decisiones muchas veces en contra del criterio de tu familia, o en contra del criterio de tus amigos, o en contra de lo que piensa el resto del mundo. Tienes tú que sentarte con tu mujer y decir, bueno, nos toca tomar una decisión y tiene que ser una decisión importante. Y yo creo que no estamos acostumbrados a eso, y eso para nosotros supone un cambio importantísimo. Y hay una cosa también que también lo dijo Juan al principio, que es como un rito iniciático también, ¿no? Tiene una parte como iniciática, de cambio de estado de vida o lo que sea, porque yo creo que, aunque en el matrimonio, cuando uno lo vive, al menos desde la perspectiva católica, es irreversible, uno lo entiende como irreversible en cierto sentido, esto es para toda la vida, el hijo es probablemente una de las primeras experiencias de irreversibilidad en esta sociedad líquida que dice Bauman, ¿no? Donde pues no tomamos... O sea, todas las decisiones parece que las podemos volver atrás. Me cambio de trabajo, pues estudio otra cosa, me hago un máster, yo qué sé, ¿no? Estamos como... Continuamente se nos dice, puedes cambiar, si no te satisface tu circunstancia, la puedes cambiar y te vas y no sé qué. En cambio en esto, pues parece que ya es algo serio. Aquí ya no hay vuelta atrás, o sea, ya está el niño ahí. Me está llorando, me está reclamando, me está pidiendo que me levante por la noche, que le dé de comer, que lo que sea. Que juegue, que lo mire. Además los niños nos piden que lo y además en este tiempo los niños no están en casa hasta los 18 y se van. O sea, quiero decir que uno podría pensar, ¿no? Es un tiempo, es hasta que cumplan 4 años que ya son autónomos, ¿no? Y luego... Yo lo pienso, Yo es que los tengo muy pequeños, y entonces yo siempre digo, bueno, luego ya juegan solos y vuelvo a tener mi tiempo, ¿no? Como que todavía permanece en mí esta cosa de ya recuperaré mi vida, ¿no? Ya incluso cuando me jubile ya... Y todos mis amigos un poco más mayores que yo, que tienen hijos adolescentes, dicen, no, lo peor es la adolescencia, ¿no? Sí. Y entonces es como, no, o sea, no quiero que llegue eso. De todas maneras, es verdad que se me sigue como colando esta cosa de, ¿no? Que yo creo que es interesante, como de la sensación de algo perdido, ¿no? Frente a la conciencia del don inmenso que es un hijo, que me ha atravesado muchas veces. A veces como que me... Sí, es una tentación, ¿no? O sea, como que vuelvo a sorprenderme en una mirada negativa, como diciendo, bueno, pues me tocan 30 años de quedarme yo atrás para que esto crezca, ¿no? Y no quiero vivir así. O sea, quiero vivir la paternidad como un momento de crecimiento con mis hijos, gracias a mis hijos, ¿no? No como un momento de ponerme yo en segundo lugar o quedarme atrás, no. O sea, evidentemente hay renuncias, evidentemente los planes de uno ya son con muchos o con otros, ¿no? Y quiero experimentar lo que veo en otros amigos más mayores que yo, de cómo la paternidad es una experiencia de liberación. Por más que uno pueda estar pringado todo el día, sin dormir, sin poder cumplir sus sueños laborales, sin poder tener mucho dinero para hacer no sé qué cosas, sin poder, no sé cómo decirlo. Sí. Quiero hacer experiencia de la liberación que supone la libertad. Sí, yo creo que pasaremos a hablar de las cosas bonitas de la paternidad, porque nos estamos enfocando mucho en las duras, pero claro, esto también es un proceso. De todas formas, yo creo que lo que acaba de comentar Juan tiene mucho que ver también, o en gran medida tiene algo que ver con el paradigma social en que estamos inmersos, que es una sociedad en la que se nos invita constantemente a perseguir nuestros propios sueños, nuestros propios objetivos, que se centran mucho en la libertad como autonomía del individuo, el decir, oye, realiza tus sueños, haz lo que quieras, lo puedes conseguir. Claro, y en cierto modo eso te lleva a veces a la reflexión de, oye, es que si yo no tuviera a mis hijos, pues a lo mejor podría dedicar este tiempo a, yo qué sé, a escribir artículos y ser una persona mucho más reconocida, iría a dar conferencias a la universidad de no sé qué, a Oxford, a no sé dónde. Probablemente ese tiempo lo dedicaría luego a juegos de mesa o a videojuegos o a lo que fuera, pero el hecho es que nos montamos esa película en la cabeza, ¿no? El decir, oye, sin mis hijos
yo habría podido ser algo que no estoy pudiendo ser porque le estoy teniendo, y no necesariamente con una connotación negativa, ¿no? Asumimos ese rol sacrificial diciendo merece la pena que le pase yo el testigo a las siguientes generaciones, pero de nuevo lo vemos desde la óptica de la propia realización personal, lo seguimos viendo y esa es un poco también la tentación por un lado, y luego por otro esto es otro, a lo mejor otro melón que tiene tangencialmente algo que ver con las cuestiones que hemos tratado, y es que hoy en día también nos encontramos en una situación de crisis de la masculinidad, probablemente, no en un sentido negativo, sino que de verdad se está poniendo en tela de juicio en qué consiste la masculinidad en relación con toda el ruido generado por el feminismo y por las ideologías de género y demás, pues y en este sentido yo también tengo la intuición de que por un lado tenemos que volver a la experiencia de la paternidad como don, de la que tú hablabas, Juan, pero yo creo que también algo tiene que decirnos la tradición de la espiritualidad y de la teología y de la sabiduría de Occidente, en el fondo, ¿no? Y del es que repasando los textos del catecismo sobre la paternidad, ¿no? En la parte del cuarto mandamiento, es que te encuentras con la verdadera maravilla que supone la paternidad en relación con la maternidad como un complemento necesario, pero a la vez como una vocación y como una misión particular. No sé si la palabra vocación es adecuada, pero al menos como una misión muy especial, muy, muy particular. Y a lo mejor es un tema que tenemos que tratar en otro momento, pero que también es muy, muy interesante. Yo, como fui advertido de que este podcast era católico y consultado acerca de si eso me molestaba, quería aprovechar para contar una cosa. Yo creo que la crisis de la masculinidad en la que estamos es una crisis humana general, ¿no? Que hunde sus raíces en la primera modernidad, pero que se acrecienta enormemente a partir del 17 y sobre todo del 18, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos de la consideración de la libertad como autonomía o como independencia absoluta. Y yo creo que una de las cosas más claras, y ahora cuento lo que quería contar, porque, digo, para hacerlo católico esto, como es, creo que una de las consecuencias más claras es que el ser humano, la persona, el hombre moderno, el hombre y la mujer, digo, no solo por la crisis de la masculinidad, el hombre y la mujer han dejado de ser hijos. O sea, como que para afirmarse a sí mismos tienen que matar al padre simbólicamente, y a veces no solo simbólicamente, ¿no? O sea, tienen que desterrarlo, tienen que eliminar cualquier vestigio de él, ¿no? A mí me pasó que había nacido mi hija Blanca, que acaba de cumplir 3 años, y tenía semana y media, ¿no? Y era el primer domingo, ¿no? Neopadres primerizos, que todo fenomenal, que bueno, un lío, pero muy ilusionados, los dos de baja. Y llega el domingo y es como, el plan familiar es ir a misa juntos, y entonces, bueno, pues salimos para ir a misa de 10 y estamos saliendo ya tarde porque no habíamos puesto bien la ropa, yo qué sé. Y saliendo por la puerta, Blanca, que tenía semana y media, se caga encima hasta la nuca, empieza a llorar, no se puede callar y tal. Entonces ya no hay plan familiar ninguno, muy ilusionada. Entonces yo le digo a mi mujer, le digo a Paula, bueno, pues vete tú a misa ahora, que ahora está más tranquila, quizá por la noche te necesita más, vete tú a misa ahora, yo me quedo con Blanca y yo luego voy por la tarde y tal, porque acababa de comer y bueno, en fin, o sea, por logística. Bueno, desde que Paula se fue hasta que volvió de misa, 1 hora y media, 1 hora y cuarto, Blanca no dejó de llorar desconsoladamente en ningún momento. Me ponía de pie, me sentaba, la ponía boca arriba, la ponía boca abajo, le hacía jueguitos, no le hacía jueguitos, la intentaba calmar, le puse ruido blanco, o sea, intenté todo, ¿no? A los 20 minutos o media hora ya decidí darme por vencido, un poco hastiado y fastidiado por lo que prometía ser un momento bonito padre-hija, ¿no? Y me senté resignado, ¿no? Y la miraba llorando desconsoladamente, digo, para que uno se haga composición de lugar. Y en un momento dado pensé, pero ¿dónde vas a estar tú mejor que en brazos de tu padre? Y en ese momento volví a pensar, diciéndomelo a mí mismo, ¿dónde vas a estar tú mejor que en brazos de tu padre? ¿No? Y entonces volví a caer en la cuenta, o sea, mi hija me recordó que yo era hijo.
y que yo estaba exactamente igual que Blanca, revolviéndome porque quiero otra cosa que no sé lo que es, sin darme cuenta de que el mejor lugar en el que estoy, ya estoy, que es en brazos de mi padre, ¿no? Y entonces, o sea, a mí me pasó esto, luego a las 2 horas se me olvidó, pero lo recuerdo mucho y me ha acompañado y entiendo que me seguirá acompañando. Entonces, el resto de la hora estaba Blanca llorando y yo rezando, ¿no? Como pidiéndole al Señor que me hiciera consciente de que yo ya estoy en brazos de mi padre, que no tengo que, o sea, que a lo mejor estoy inquieto buscando cosas o queriendo ser no sé qué cosa, y dónde voy a estar yo mejor que en brazos de mi padre, ¿no? Y por lo tanto, un bebé que no veía nada todavía, que no entendía nada, que no sabía lo que quería, pero seguro no quería estar donde estaba, no podía estar en otro sitio mejor, bueno, en brazos de su madre, ¿no? Pero como no estaba, ¿dónde va a estar mejor en esa circunstancia que en brazos de su padre? A mí me recordó que yo era hijo. O sea, me volvió a traer esta conciencia. Entonces mi hija Tío, esto es un tópico, ¿no? Un lugar común frecuentísimo, pero absolutamente verdadero en mi experiencia, que es que mi hija en este caso, completamente indigente, absolutamente, me educó desde el primer día. O sea, me hizo darme cuenta de que yo era hijo y de que tenía que descansar en los brazos de mi padre, en vez de estar quejándome, revolviéndome o queriendo ir a otro sitio, siempre peor que en el que estaba. Eso también repite mucho a la idea esta del carácter icónico de la realidad, y en este caso la paternidad, ¿no? La paternidad como icono de esa paternidad de Dios, ¿no? Y a mí esto me hace pensar este carácter icónico de la paternidad, también en darme como las claves de lo que es la paternidad, porque la paternidad tiene un tema de vaciamiento, de olvido de ti, de muerte en cierto sentido, que en nuestro caso somos carne, somos de carne, y curiosamente es la paradoja cristiana, pero en ese vaciamiento, que yo pocas veces lo consigo, y cuando lo consigo por gracia de Dios, pero pocas veces lo consigo, pues sí me estoy evadiéndome, buscándome a mí mismo, etcétera, 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 lo que tú decías hace un rato. Pero cuando soy consciente de que se está dando, y yo estoy pendiente de mis hijos, y estoy pendiente de mi esposa, y estoy sirviendo a todos, y me estoy olvidando de mí mismo, en ese momento es como que me llega una sobreabundancia de gracia. O sea, como que es que recibimos la recompensa, no es que nos estamos machacando, ¿no? Como estoicos, ascetas de padres del desierto, sino que estamos ahí, pero al mismo tiempo, pues el corazón se llena, no sé cómo decirlo. No sé cuál es vuestra experiencia, ¿no? Pero se tarda mucho en entender esto, algunos hemos tardado más, pero descubrirlo también es a lo que yo me agarro, como tú te agarras a esa experiencia, a ese recuerdo, y es precioso eso, ¿no? Que vivir te hace recordar, ¿no? Vivir lo que estás viviendo como padre te hace recordar que eres hijo, te hace recordar tu infancia. Ahora que ha pasado, bueno, el fallecimiento del Papa Benedicto XVI, una cosa que a mí me impactó mucho fue que nada, de las montones de artículos que han salido, uno de una periodista donde comentaba una anécdota, que es que en un momento una niña pequeña le preguntó al Papa Benedicto XVI cómo se imaginaba que era el cielo. Y entonces el Papa Benedicto XVI le dijo, pues me lo imagino un poco como mi infancia. Entonces cuando llegue el momento me gustaría volver a casa, ¿no? Volver a mi casa, a la casa de mi infancia. Y esto también me remite a un verso de Novalis, este romántico, que dice, siempre estamos volviendo a casa, siempre volviendo a casa de mi padre, ¿no? Siempre volviendo a casa, siempre volviendo a casa de mi padre. Y yo entendía un poco la vida así, ¿no? Al menos mi experiencia, y me imagino que la vuestra será parecida, pues al final salimos al mundo, ¿verdad? Llega el momento de la juventud y de la tal, y uno parece que se va de casa, pero todo lo que hacemos en el fondo es intentar volver. Y cuando formamos una familia, al menos en mi caso, yo siento que estoy en casa, y además que esa casa es intensísimamente, o sea que el mundo se concentra, es un microcosmos ahí. Se puede caer el mundo, que yo estoy en mis 4 paredes con mis hijos, y ya me parece que ahí lo tengo todo, que ahí está todo, por una parte. Y por la otra, no sé qué quería decir, ya se me fue el santo al cielo, así que... Bueno, a mí esto la verdad me resuena con mucha fuerza, pues yo creo que es una experiencia que tarde o temprano tenemos que hacer todos. Además es un tema, iba a decir que es muy chestertoniano, ¿no? Por la introducción del hombre eterno, pero en general es muy católico.
el comprender la vida como una vuelta a casa. Y todos esos paradigmas arquetípicos que luego aparecen en las obras, ¿no? Sí. Lo que sea, o sea, ¿no? Tú lo en Dante. Vamos, constantemente y con muchísima fuerza. Hay un deseo tremendo por volver a casa, y es un deseo que además muchas veces tiene explícitamente que ver con la relación paterno-filial, que es algo también precioso. Y lo que pasa es que también luego, y este tema lo hemos discutido en otras ocasiones lejos de los micrófonos, que es verdad que estas experiencias que hacemos, como la que tú nos has contado, Juan, o como las que podremos haber hecho Santi y yo, son experiencias que están profundamente llenas de sentido y que efectivamente son grandes lecciones que luego recordamos y que nos ayudan a interpretar de una forma adecuada lo que nos pasa en el día a día. Pero también es verdad que luego nos encontramos con la otra cara de la moneda, que es la reacción muchas veces inconsciente y muchas veces no tan madura, de oye, es que me levanto a las 2 de la mañana porque mi hijo no para de gritar porque tiene gases. Pero claro, es que yo no hago lo que los escolásticos llamaban la reditio completa, no hago el proceso de reflexión, simplemente me levanto como un zombie, voy a donde está mi hijo, deseo con todo las ganas de mi corazón que se calle porque es que estoy agotado. Y ahí es donde te encuentras con tu tremendísima fragilidad, muchas veces ni siquiera en ese momento, sino cuando te levantas después por la mañana y dices, madre mía, ¿qué hice yo con mi pobre hijo por la noche? Que el hombrecito lo único que le pasaba es que tenía gases y pues eso, y yo me levanté de malas y pues yo qué sé, le podría haber tratado con mucha más ternura, con muchísima más delicadeza, con muchísima más... Sí, o paciencia, ¿no? Porque a veces esos momentos de... En el fondo es eso, ¿no? La impaciencia, el cansancio, el agotamiento que te revela tu propia fragilidad y te revela también pues lo tremendamente miserables que somos en el fondo todos, ¿no? Y eso es mucho más, yo eso lo encuentro mucho más en mi día a día que lo otro, ¿no? Es verdad que tenemos que aprender a vivir con un espíritu sobrenatural, o que tenemos que aprender a vivir con una mirada mucho más atenta en el significado profundo y en el valor de las cosas, pero que luego en el día a día muchas veces me pasa como me pasa también con el tema de ser profesor en una universidad, que es a veces un poco ese síndrome del impostor, de decir, o sea, de verdad, soy yo la persona... Estoy capacitado para ser padre de nadie. O sea, es un grandísimo misterio. Tú habías traído algo ahí, ¿no? Sí, no, es que justo esto que estaba contando Javier me recuerda. Estoy releyendo que es una familia de Hajjaj, y Hajjaj habla justo de como que la paternidad no tiene que ver con la cualificación, ¿no? O sea, que hay gente más cualificada para educar bien a los hijos, hay gente más cualificada para fomentar el respeto y los valores cívicos fundamentales, ¿no? O sea que Hajjaj, que es un poco bruto, dice que la única cualificación que recibe el padre es haberse acostado con su mujer, ¿no? Como diciendo, o sea, pero solo por esto uno ya está cualificado para ser padre. Dice, no, claro, es que... Y luego hace un juego de palabras en francés, ¿no? Dice... Los padres han sido sustituidos por los expertos, ¿no? Dice, y cuando el padre se quiere convertir en un experto y deja su faceta de padre, se convierte en un expert, ¿no? O sea, en un expadre, en alguien que ya no es padre. Y claro, o sea, dice, es el principio vergonzoso del origen de la familia es justamente el lecho, ¿no? Dice, el lecho es como el lecho marital, o sea, donde se funda la familia es en la cama de matrimonio, o sea, en el lecho, donde yacen el esposo y la esposa juntos, ¿no? Y por eso recordaba este punto de la filiación, ¿no? Dice, perdonad porque la palabrota es suya, ¿eh? Dice, la familia es siempre el amor entre el viejo gilipollas y el joven atontado. Y esto uno dice, bueno, me podría quitarse el viejo gilipollas, pero uno piensa en su padre, en general, yo pienso en el mío, digo, es un viejo gilipollas, al que quiero mucho y al que ojalá me parezca mucho más de lo que me parezco, pero desde la perspectiva del joven atontado es un viejo gilipollas, ¿no? Y dice, lo leo si queréis y lo comentamos, ¿no? Dice, es un subtítulo, un parágrafo, se llama Autoridad sin cualificación. Sí. Dice, en esta especificidad, en la familia, el lazo educativo se fundamenta en una autoridad sin cualificación.
No esperamos a ser buenos padres o buenas madres para tener un hijo. Si no, esperaríamos para siempre. La paternidad nos cae encima porque el deseo nos encamina hacia una mujer. ¿Qué relación hay entre la paternidad y el deseo? La biología ve una continuidad, pero la fenomenología, o dicho de otro modo, la lectura de la experiencia vivida, muestra una desproporción radical. La paternidad no es una anticipación, nos la otorga la presencia del hijo. Y dice, siendo las cosas así, esto que decíamos antes de, ¿no? que él cita Un mundo feliz, ¿no? Dice, pues entonces que se ocupen los expertos, ¿no? O sea, que y vamos a quitar a los padres la tarea de ser padres, que muchos estados totalitarios han tenido esta tentación, ¿no? Como que los padres no eduquen a sus hijos, y si los educan mal, no conforme a lo que nosotros consideramos bueno para ellos, se lo quitamos. Dice, sin embargo, ya lo hemos señalado, la familia no tiene que ver primordialmente con un proyecto de educación, sino con una realidad de filiación. La cualificación no es lo que fundamenta la autoridad. La autoridad recibida, a pesar de sus debilidades, inmediatamente se pone a la búsqueda de cierta cualificación, sin duda, pero posee también una eficacia propia, aunque sea paradójica. Esto, aquí lo que hace Hajjat, creo, y lo que hacen las páginas que siguen, es como decir que precisamente la autoridad al padre le viene por su imperfección, es decir, porque no es el perfectamente cualificado. Exactamente, yo creo que es muy, muy oportuno el ejemplo de ser profesor de universidad, ¿no? Porque la cualificación perfecta para transmitir los conocimientos que le son necesarios a un estudiante de grado para desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral posterior, están todos en internet, ¿no? O sea, quiero decir, te lees los manuales, te los estudias, obtienes la calificación que tengas que obtener y fenomenal, ¿no? Como pareciera que no hacen falta profesores, o que los profesores necesarios son los profesores perfectos que transmiten el contenido a un modo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Con la paternidad creo que es muchísimo más evidente y muchísimo más claro, ¿no? Pero dice, hay una autoridad sin cualificación. Y precisamente lo que te cualifica es que la autoridad te viene dada solo por el hecho de que tienes un hijo, no de que seas un buen padre, ¿no? Y un buen padre se hace en relación con su hijo. Esto me acuerda también, por ahí me estoy desviando un poco, pero una conversación que tuve con una persona hace poquito, que me decía que viendo a sus hijos, otra persona se le acercó y le dijo: qué bien educados están, qué libres son, ¿no? O sea, qué libres son tus hijos, ¿no? Qué libertad manifiestan frente a ti y frente a tal. Y yo pienso que eso es una también de las claves también de la paternidad, que tiene que ver con esto de no ser perfectos, de no querer que nuestros hijos sean perfectos, sino querer que puedan ser libres, que lleguen a ser libres. Y por eso no sé si os pasará a vosotros, pero yo tengo mucha tranquilidad y conciencia de que soy un burro y un inútil como padre. O sea, no lo sé, no tengo ese peso de no le hablo en inglés a mi hijo, no sé qué, ¿no? O sea, yo soy un desastre, yo, ¿sabes? Pego un grito, de vez en cuando doy algún cachete, ¿sabes? Y soy un torpe, y me pasa que por las noches también, con una impaciencia infinita, soy un desastre y tal. Pero no sé, tengo como mucha libertad en ese sentido, porque en mi familia en su momento me criaron, o sea, yo vi esa libertad también en mi padre. En el sentido de que tiene que ver con esta afiliación mayor, de mis hijos no son mis hijos. O mis hijos no son míos, mejor dicho, no es una propiedad mía, no es un proyecto mío, sino que es algo mucho más grande. Y que yo participo de esto, pero participo de una relación, no sé cómo lo ves. Sí, o sea, justo, pero yo, vamos, en mi experiencia, yo creo que en mi experiencia, creo que esta experiencia de libertad solo puede nacer de alguien que tenga conciencia de que la vida no se le da como premio a su comportamiento, a su moralidad, o a su capacidad, o a su cualificación, etcétera, ¿no? Sino en alguien que tenga experiencia de que la sobreabundancia se da de modo previo y que uno vive fiándose de que se le seguirá dando todo, ¿no? Entonces, claro, uno educa a sus hijos de otra manera. Yo admiro mucho a los padres que son buenos padres y que no tienen fe. Porque yo no podría, o sea, estaría todo, si ya lo hago y quiero vivir de esta conciencia y me lo recuerdo todos los días muchas veces, o sea, viviría imponiendo a mi hijo cargas pesadísimas, ¿no? Pues tienes que ir al conservatorio, tienes que ser un hombre de provecho, no puedes pedir prestado nunca porque no sé. Y digo, joder, pues es que o sea, a mí se me ha dado todo gratis, ¿no? Entonces es como, pues hijo, pide, o sea, ¿que quieres la moto? No le pidas la moto, pues pídele la moto en el parque y si te la da fenomenal, y si no, pues ya está, os peleáis y chilláis y lo que sea, ¿no? O sea, como con
con esta conciencia de una sobreabundancia. Y por eso, digo, una cosa muy, muy tonta de estas Navidades es como, ¿no? ¿Pero te has portado bien para que vengan los Reyes? No, esto lo dice Alicia, ¿no? Los Reyes vienen y regalan con exceso. O sea, el Día de Reyes tiene que ser completamente excesivo, ¿no? O sea, los Reyes regalan sin ningún, no sé cómo decir, no es si te portas bien te traen y si no te portas, no. Bueno, yo la extorsión la empleo bastante. Sí, pero que digo como idea, ¿no? O sea, que hay momentos de la vida en lo que, pero, o sea, como que la conciencia de que la vida es excesiva. Entonces uno dice, sí, yo soy un desastre, pero me fío de que hay uno más interesado en que mis hijos salgan bien que yo. Exacto. ¿no? Entonces me fío de él. Sí, no, de hecho yo en ese sentido recuerdo haber leído hace poco un artículo, es un artículo de hace más tiempo, pero lo he leído yo hace poco, de Esperanza Ruiz, en el que habla como una de las cualidades del hombre es la generosidad, y que el hombre católico debe entender, precisamente por esta lógica del don y de todo lo que ha recibido, debe comprender que debe ser magnífico en la generosidad. Y yo esto es una cosa que también aprendí de mi padre. O sea, yo la experiencia que recuerdo de mi padre es el de habernos dado a costa de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido el entender la lógica del don en toda su plenitud y con obviamente sus límites, porque tiene que haber límites, ¿no? No tampoco podemos maleducar en el sentido, o sea, que todo esto que tú estás diciendo no puede implicar una mala educación, sino que también se necesitan límites claros y que se necesitan efectivamente una educación. Sí. Pero por eso son los Reyes los que regalan con exceso, yo no. Efectivamente. Pero en ese sentido también yo tengo un poco a veces la inquietud, y yo creo que es algo muy natural y que hemos hecho todos, al comparar cómo quiero yo de alguna forma ser padre de mis hijos, o cómo veo yo que tengo que ser padre de mis hijos, porque lo queramos o no, y es verdad que es algo que te enseña la vida misma y que tú vas aprendiendo al ritmo en el que tus hijos crecen y demás. Pero es verdad que tú te impones de alguna forma un cierto diseño de paternidad, o tú quieres ser padre con un cierto tipo de ideal, un cierto tipo respondiendo. Tú te ves padre de una forma determinada, ¿no? Y te comparas de forma irremediable tanto con otros padres contemporáneos tuyos como con tu propio padre, ¿no? Y yo tengo la suerte de haber tenido un padre estupendísimo, es mucho mejor que yo en todo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ahora mismo se pone muy en valor es el tema del tiempo, ¿no? Los padres antes dedicaban poco tiempo a sus hijos y ahora tenemos que dedicar más tiempo, tenemos que estar más presente. Yo particularmente, cuando empecé a ser padre, de hecho esto se lo he dicho a Santi alguna vez y no sé, también a Juan, para mí mi obsesión era contarles cuentos a mis hijos, ¿no? Luego te das cuenta de que tus hijos, mi hija mayor tiene 2 años y pico, pues tú intentas contarles cuentos a niños de 2 años o de menos de 2 años y te das cuenta de que la respuesta es absolutamente nula, que se aburren, que se ponen a otra cosa y que pasan olímpicamente de ti. Y tú dices, te da pena, porque era como yo me veía y el tener que esperar me suscita una cierta impaciencia y decir, no estoy pudiendo desarrollar todas mis capacidades como padre porque mis hijos no me dejan, ¿no? Volviendo un poco al paradigma que hablábamos antes de pensarme yo como padre en primera persona y demás. Pero es verdad que por otro lado tenemos estos ideales y tenemos estos límites y tenemos estas comparaciones que establecemos, y para mí, por un lado, veo los beneficios que se nos imponen de tener que estar más, se nos imponen en cierta medida, ¿no? Que se nos pide, que tenemos que ser padres que estén más presentes, que colaboremos más en las tareas del hogar, que acompañemos más a la mujer en algo que a lo mejor tradicionalmente era más exclusivo de la mujer, que era el proceso educativo formalmente. Y en este sentido, por un lado, lo veo con mucha claridad que tiene unos ciertos bondades y tiene unos ciertos beneficios, pero por otro lado también veo que es muy distinto de la relación que yo tuve, por ejemplo, con mi padre cuando yo era niño, y que para mí fue una relación estupenda. Entonces, yo de verdad en ese sentido estoy un poco perdido y no sé muy bien dónde encontrar el término medio.
Es una buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que han cambiado mucho las condiciones económicas y sociales, de cómo se desarrolla la vida de una familia hoy, muchísimo. Porque para empezar, un solo sueldo no alcanza para nada, ¿no? No te alcanza ni para la gasolina casi. Y de repente, pues los dos trabajan, los dos tienen que estar a 1000. O sea, yo tengo la necesidad de estar con mis hijos. O sea, yo tengo esa necesidad de estar de verdad con ellos. Y no estar con ellos, sino estar con ellos con el teléfono, con lo que sea, ¿no? Tengo esa necesidad. Pero es verdad que al menos mi criterio, o sea, es todo el tiempo que puedo estar en casa, estoy también por mi mujer, ¿no? O sea, porque me siento que mi mujer necesita que yo esté. Porque sí, porque es verdad que estar con 4 niños ahí pequeños, tal, pues te vuelves loco, ¿no? Entonces, no sé si eso, o sea, yo creo que, no sé, a mí me parece que lo fundamental de la familia siempre es el matrimonio, o sea, lo más importante es el matrimonio, y por acompañar a mi mujer en momentos, o sea, intento estar todo lo posible en casa. No tanto por la voz social que me dice, tienes que estar más con tus hijos, no, porque que esto es una caricatura, porque no, el hombre se iba a trabajar y no veía a sus hijos nunca. Sigue pasando, y yo creo que este reclamo es porque hay mucha ausencia paterna en casa, y eso sería un tema para hablar también, ¿no? Lo estamos viendo, o sea, las últimas, creo que 5 películas de Disney que he llegado a ver hace tiempo, todas es el padre no existe. O el padre es un inútil, o el padre está muerto, o el padre es malvado incluso. La última que vi el padre era malvado, era un hombre malo. Malo, se lo dicen explícitamente al niño que lo buscaba con un ideal. Oh, es que mi padre, no, es que tu padre era un cabrón. Se lo dicen así en la película de Índigo. Bueno, están matando al padre igual por pura reacción de hogares donde el padre no ha estado o no ha estado bien, no lo sé. Sí, o sea que hay una necesidad del padre a nivel social, por más que no sea reconocida, o hay una búsqueda, una reconfiguración o una refiguración de la figura paterna, me parece evidente. Digo, no sé si me interesa, al menos para el tiempo que nos queda, el debate acerca de la figura paterna en la sociedad o de los nuevos feminismos creo que, o sea, a mí resulta interesante para mí, en mi experiencia, la experiencia en la relación con mi padre, que era uno de estos, que tenía una empresa, trabajaba mucho, venía poco a casa. Sí que hay una necesidad del hijo varón, y lo digo porque yo soy varón de un modo muy concreto, como de que el padre me afirme, de que no, o sea, de que mi padre esté orgulloso de mí y me lo reconozca y me lo diga, de hacer cosas con él y hacer, digo, por seguir con la incorrección política, hacer cosas masculinas, ¿no? O sea, de yo qué sé, de hacer una manualidad, de arreglar tal, de ver el fútbol, o de ir al estadio, o de ir a montar en bici, a hacer deporte, pegarnos, hacer el bestia, ¿no? Eso en mi experiencia. Por eso el nacimiento de mi hijo, que es el segundo, fue más traumático que el de mi hija. O sea, porque de repente yo encontré delante de mí uno que me iba a tener como modelo malo, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, como dice, tú te vas a querer parecer a mí. Aunque luego leí un tuit terrible en una cuenta de estas de Twitter medio naturalistas americanas, de estas, que decía, tu hijo se va a querer parecer a ti, pero tu hija se va a querer casar contigo. Entonces ahí me explotó la cabeza, ¿no? Digo, Freud sale de mí muy junguiano, ¿no? Pero bueno, digo, por cargarnos de cosas de cosas psiquiátricas que nos anulan. Yo creo que, sin embargo, lo que se aprende fundamentalmente en la familia y en la relación con los padres, por eso decía lo de regalar con exceso, es que la familia es el único lugar donde se cumple la función social de afirmar la dignidad de la vida por sí misma. O sea, es el lugar donde uno aprende que es querido, no por ser bueno, no por ser guapo, no por ser, sino por ser, ¿no? Por el hecho de existir, por el hecho de estar ahí delante, ¿no? Y donde uno siempre es abrazado, donde uno siempre es perdonado, donde uno siempre es afirmado. Lo cual no implica, evidentemente, que todo sea permitido o que no haya que poner límites. Dice, no, esto lo has hecho mal y te quiero mucho, pero lo has hecho mal, ¿no? Como le digo a mis alumnos. No, yo te afirmo como alumno en tu realidad personal absoluta y te mereces un 3, ¿no? Y suspendes. O sea, tienes una dignidad que te es propia y luego tienes otra dignidad que es moral, podríamos decirlo así. Pero yo creo que la familia es uno de los pocos lugares que permanecen en la sociedad actual donde verdaderamente uno es afirmado tal y como es, por el hecho de ser.
no por el hecho de conseguir cosas, ¿no? Y yo creo que esto, de lo que advierte Haddad, es la reversión de estos valores, ¿no? Como que pareciera que uno tiene que cumplir o dar el callo o ser de algún determinado modo como para obtener el premio o el beneficio del reconocimiento o de la afirmación. Y esto lo digo no solo por los hijos, donde quizás es más claro, ¿no? Porque en el bebé, incluso el mal padre, no sé cómo decirlo, incluso el mal padre delante de él puede llegar a conmoverse y a cuidarlo y abrazarlo. Lo digo desde la perspectiva del padre. O sea, es el lugar donde yo también soy afirmado como padre y marido, porque se me conoce hasta el tuétano. O sea, es el lugar donde no me puedo esconder, ¿no? Uh-huh. Donde sería un cínico, o sea, estaría casi ya sin solución, casi del todo muerto por dentro, si estuviera escondiéndome o pretendiendo, ¿no? Es el lugar donde se muestra como toda la pobreza, toda la menesterosidad de la vida, y donde uno puede ser abrazado. Claro, cuando no sucede este abrazo, cuando no sucede que delante de la herida del otro, o que el otro delante de tu propia herida, no hay un abrazo, no hay un encuentro, no hay una afirmación de un valor que va más allá de lo que se ha roto, entonces está todo roto, ¿no? O sea, de hecho está todo casi perdido. Creo que, vamos, por eso yo decía lo de mi hija Blanca, ¿no? O sea, yo soy educado desde el primer día, porque delante de una incapacidad absoluta, de un no saber qué hacer, de una conciencia de estar haciéndolo mal, sin embargo, uno puede ponerse de rodillas, casi llorando de agradecimiento, porque lo que se encuentra es un abrazo que va más allá de la incapacidad propia, ¿no? Y ojalá hacer esa experiencia a diario, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un artículo de Santi de hace un año y pico, donde Santi estaba bañando a su hijo, él lo cuenta, ¿no? A Juan de la Cruz, y delante o sea, mirándole a su hijo, no sé, tú lo puedes contar mejor que yo, como que le vino a la cabeza este verso de Rilke, ¿no? Creo que es el torso de Apolo arcaico. Sí, ¿no? El último verso que dice: debes cambiar tu vida, ¿no? Tienes que cambiar tu vida, debes cambiar tu vida, ¿no? O sea, como esta experiencia de algo que es rescatado, o sea, no como una, vamos, al menos la mía, ¿no? O sea, no como una mochila de nuevas leyes morales que te hunden, sino como delante de esto que se me regala, de esta belleza, de esta preciosidad, que me afirma incluso después de haberme enfadado. Esto me pasa con Blanca, ¿no? Que le pego 4 gritos y me enfado y, joder, Blanca, que te he dicho que esto no, ¿no? Y de repente ella como que viene y me abraza y es como, pero, o sea, ¿esto qué es? ¿No? Sí. O sea, ¿esto qué es? Y es como una recuperación con una ternura, ¿no? Si uno se deja querer así, que no es fácil, es como una recuperación de todo lo que tiene sentido en el mundo. Sí. De hecho, a mí ese tipo de experiencias me causan un poco de vértigo, porque por un lado eres plenamente consciente del bien que estás haciéndole a tus hijos cuando les estás haciendo ver que lo que han hecho está mal y les estás regañando y les estás de alguna forma imponiendo un castigo. Obviamente, cuando castigas a un niño de 2 años, pues los castigos son de aquella manera y funcionan de aquella manera, ¿no? Pero de alguna forma él está haciendo una experiencia de que lo que está haciendo pues no se hace. Y sin embargo, la respuesta inmediata es el ir a abrazarte, como si él sintiera, tu hijo o tu hija sintiera que lo primero que hay que hacer en ese momento es volver a recuperar el vínculo, que no se puede perder el vínculo. Eso es una cosa que a mí me ha resultado profundamente conmovedora y que me pasa también con relativa frecuencia. Y yo siempre he dicho, y a mí todo lo que dices, Juan, me parece que tiene muchísimo sentido, porque pues coincide plenamente con lo que he vivido, pero que de alguna forma el ser padre a mí me ha ayudado a comprender el misterio de la paternidad divina, en cierto modo, ¿no? De una forma distinta a como lo veía antes o como lo entendía antes. Porque no solamente, por un lado, lo decía en clave negativa, ¿no? En el sentido de Dios que regala todo, y que nos crea tal, y que a cambio lo único que recibe
pues es por parte del pueblo de Israel, pues son pues eso, desconfianza, falta de fe, pecado y demás, ¿no? Pues de alguna forma yo decía, pues igual un padre que se entrega a su hijo, especialmente en los primeros meses, que es un sin vivir, que es un tal, y que lo único que recibe pues son vómitos y mocos y cosas horribles, ¿no? Y uno dice, pues está claro que el amor del padre hacia el hijo, al menos en su primera etapa, de una forma muy clara, es un amor que es prácticamente unidireccional, en el sentido de que donas sin esperar nada a cambio. Lo que esperas a cambio a veces no es precisamente amor, ¿no? Luego, obviamente, eso se va desarrollando. Pero luego descubres otra faceta que es preciosa, que es el decir, a pesar de todo, Dios sigue amando. Y es que esto es algo gigantesco y que por un lado te introduce de lleno en lo que es la dinámica del amor, ¿no? Dios no es que siga amando a pesar de que tú peques o a pesar de que el mundo no funcione como debería funcionar según nuestros planes, a veces un poco mezquinos, ¿no? Sino que Dios ama porque merece ser amado y de alguna forma la respuesta natural a ese amor que es tan generoso, que es tan gigante y que es tan grande, no es el estar a la altura, es simplemente el descubrir ese amor y el sentirte amado. Y esto no es una experiencia, como tú has dicho, que digas, no, yo tengo que amar igual que el padre, porque de ninguna manera vamos a lograr eso nunca, ¿no? Pero el descubrir la familia precisamente como esa fuente la fuente de ese amor, o el signo más claro y más patente de ese amor, en el que yo mismo descubro que a pesar de todas mis imperfecciones como padre y a pesar de todos mis límites y a pesar de todas mis tonterías, pues sigo siendo amado, ¿no? Y que en el fondo, yo también, esto es una experiencia preciosa que he hecho y perdón porque me enrollo, pero me doy cuenta de que es muy distinto cuando hago cosas con afán de perfeccionismo porque quiero que salgan bien. Joder, pues es que a mí me gusta ser un buen profesor, no porque yo aspire a ser nadie, sino porque me gusta dar bien clases y me gusta lo que hago, es como mi arte y quiero que salga bello y quiero que... Pero es muy distinto cuando entro a clase diciendo, venga, vamos a hacer una clase chula. Y vamos a hacer aquí una serie de dinámicas y vamos a hacer aquí una tal y vamos a hacer y estos niños van a salir de esta clase entendiendo perfectamente Antígona, por ejemplo, ¿no? O el entrar a clase después de haber tenido pues eso, una riña en casa o lo que sea, diciendo, venga, por mis hijos. Y en este sentido la misión del padre del llevar el pan a casa cobra un sentido muy, muy nuevo, ¿no? El decir, y el darte cuenta de simplemente ese gesto se responde de una forma completamente desproporcional y resulta que esa clase que tú entrabas con mal cuerpo, que tal, pues de pronto se convierte en una cosa maravillosa. Y eso es también otro don, otra experiencia gigantesca que yo he aprendido de la paternidad. Pues a mí me han llegado muchos ecos de todo de lo que habéis dicho ahora. Por unir las dos cosas, lo que ha dicho Juan hace un momento y lo que tú acabas de decir, sobre cómo la paternidad te recuerda a la paternidad de Dios, que cómo la ejerce contigo. A mí de verdad me parece que la familia es símbolo, esto lo he comentado con vosotros ya, ¿no? Pero es un símbolo muy fuerte del amor de Dios, ¿no? De hecho, esa especie de no solamente de dar la vida, porque al final es el amor de los esposos lo que genera la vida, lo que da la vida, lo que se derrama en vida nueva, pero esa vida que se renueva continuamente en cada aceptación total o incondicional, o sobre todo esa afirmación de quiero que seas tú, ¿no? Quiero que seas tú, que si le dices a tus hijos cada vez que, hasta cuando los regañas, cuando no, o sea, que siempre estás ahí acogiéndolos, recibiéndolos y cuando corren a abrazarte, porque en el fondo necesitan que se lo digan otra vez y nosotros necesitamos que nos lo digan todo el tiempo. Y la familia baby es ese lugar santo donde es un eco, un reflejo de lo que es el acto creador de Dios de cada individuo, que es un acto de amor, de afirmación total. En Dios se crea la realidad, ¿no? En el momento de esa afirmación. Nosotros simplemente lo repetimos, ¿no? Como un mantra, eso que Dios dijo una vez, yo lo digo otra vez, ¿no? Y a eso estamos llamados, No quiere decir que muchas veces fallemos, no quiere decir que muchas veces nos busquemos a nosotros y nos olvidemos de esto, pero yo creo que la paternidad tiene mucho que ver con esto,
con repetir repetir eso que Dios hace con nosotros continuamente. Y en ese sentido, con ser recreados constantemente. Exacto. O sea, con ser hechos, con ser vueltos a hacer, ¿no? O sea, que esta experiencia de la que hemos hablado, de que uno vuelve a ser hijo cuando es padre, o incluso es más hijo todavía porque es padre, reconecta con su padre, como que empieza a mirar muchas cosas de lo que sus padres han hecho con uno, y entiende, ¿no? O sea, que de repente hay una nueva luz. Y además, incluso mirándolos, yo estoy pensando ahora en... Nada, ahora me ha pasado, mi hijo Felipe lo conocéis, tiene ya, va a cumplir 5 años ahora y es, no sé cómo llamarlo, es un torbellino, es una intensidad que tiene, y es tanta la intensidad por cumplir con los deseos que él tiene, que intentas hacerlo a toda costa. Entonces cuando tú le dices que no, por poner un límite por algo, empieza muy brillante, te empieza a intentar manipular entonces no, o sea, hace unas cosas y unas piruetas y unos tal. Y yo, claro, yo me enfado, digo, no, Felipe, es que tienes que entender, no, deja, y además lo dice papá, pues ya está, por la autoridad, ¿no?, divina que me ha sido concedida, no cualificada. No cualificada, se hace, tal. Pero luego también, claro, y a veces tenemos la tendencia de querer cambiar, de querer cambiar los defectos de nuestros hijos, de querer pulirlos, de querer, ¿no?, trabajarlos, de querer, ¿no?, que es parte de la educación. Pero hay un momento de verdadero descanso cuando uno es capaz de mirar y ver real, o sea, lo bueno que hay en eso. Y yo de repente, en vez de ver un chico intenso, hiperactivo, lo que veo es un tío que desea con una pasión. Claro. Que digo, joder, este tío está bien hecho, este tío, lo que tú deseas yo también lo deseo, con esa misma pasión. Y lo que tengo que hacer es ayudarle a ir más allá, a ordenarla, ¿no? A ordenar ese amor, pero es un amor intenso que él vive. Entonces de repente ya no es quiero cambiar los defectos de mi hijo, sino quiero a mi hijo con sus defectos y voy a llevarlo más allá, porque sé mirarlo como Dios me mira a mí, ¿no? Entonces... Bueno, tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo, y de todas formas yo no quería dejar pasar quería cerrar esto antes sin agradecer muchísimo tanto a Santiago como a Juan, porque es que es una maravilla cada vez que hablo con ellos de estos temas que salgo aprendiendo muchísimo. Yo espero que podamos contar con Juan de forma muy recurrente para estas conversaciones. Para mí personalmente son una delicia. Está siendo una experiencia, es nuestro segundo podcast, pero aún así, si esto sigue a este ritmo, y aunque solo sea para charlar, sea una oportunidad para charlar, a mí merece la pena, aunque no nos oiga ni nos escuche nadie. Así que nada, muchísimas gracias. Y vamos, de verdad. Gracias a ti, Javier. Esto da para hablar mucho, así que yo creo que es un tenemos tema que retomar este tema. Y volver, porque no siento que no hemos ni abierto todavía la... No, yo me quedo con temas en la cabeza y muchas de las cuestiones que hemos hablado no se han cerrado, pero bueno, al menos hemos empezado con una buena base, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Gracias.